Bueno, chicos, buenas tardes. Espero que todo vaya bien. Sé que me echabais de menos, así que me he propuesto dar una clasecita para que trabajemos un poco, ¿vale? Tiene que ver con el predicado, ¿vale? Vamos a ver lo del predicado y vamos a hacer una introducción a lo que van a ser los complementos del predicado, ¿vale? Bueno, el predicado es el conjunto de palabras que se agrupan en torno al verbo. El verbo va a ser el núcleo del predicado y sabemos ya, porque hemos aprendido a hacerlo, que es todo lo que no es sujeto. El predicado es todo aquello que no es sujeto. El predicado pues va a tener una serie de complementos, que es un poco el problema que vamos a tener o lo que tenemos que aprender. Pero antes de ponernos a hacer complementos, a qué tipo de complemento es, buscar esto, buscar lo otro, vamos a plantearnos primero las clases de predicados que hay. Porque dependiendo de los predicados puede haber unos complementos o puede haber otros. Entonces, básicamente tenemos dos predicados que son el predicado nominal, que es el que se construye con el verbo ser, el estar, el verbo parecer, y al que le añadimos un atributo, que ya os explicaré lo que es, y luego el predicado verbal, que es el resto. O sea, todos aquellos que no son el ser, estar o el parecer y que no llevan atributo, sobre todo que no lleven atributo. Y luego dentro de estos de predicado verbal, como veis, pues se puede hablar de voz activa y voz pasiva, que también lo explicaremos más adelante. Complementos en el predicado. A ver, los complementos en el predicado son todos los sintagmas que nos vamos a encontrar en el predicado. Por lo tanto, como son en el predicado, nunca habrá ningún tipo de complementos de estos que vamos a ver que estén en el sujeto. Y vamos a ver, lo dicho, antes de lanzarse como locos, lo que hay que hacer es analizar la oración como la tenemos que analizar o como hemos aprendido a analizarla en esta segunda evaluación. Analizarla bien. Y una vez que tenemos ya todo bien analizado, todos los determinantes, todos los sintagmas y demás, entonces es cuando nos planteamos coger y pasar a fondo con los complementos. Pero no lo hagamos al principio. Bueno, de principio vamos a intentar distinguir tres modelos de oraciones. Una vez que ya tenéis la oración analizada, pues vamos a mirar a ver si la oración que tenemos entre manos es de tipo 1, que son las oraciones con el verbo ser, estar o parecer, de tipo 2, que son las oraciones que estarían en voz pasiva, o del tipo 3, que sería el resto de las oraciones. Y esto nos lo planteamos antes de escribir nada o ningún tipo de complemento. Las oraciones de tipo 1, las que van con el verbo ser, estar, parecer, pues solo nos plantean estos tres tipos de complementos. O sea, el atributo, el complemento indirecto o los complementos circunstanciales. No suele haber ningún otro tipo, incluso el complemento indirecto es muy raro en estas oraciones, pero puede existir. No es obligatorio que estén todos los complementos, estos ya digo que son los que pueden aparecer en este tipo de oraciones. Pero como veis no aparece ni complemento agente, ni complemento directo, ni nada por el estilo. Los complementos de las oraciones de tipo 2, bueno, vamos a ver, estas son las oraciones pasivas. Y en primer lugar, debéis tener un poquito claro qué es una oración pasiva. Entonces, en una oración pasiva nos encontramos con que el verbo está en voz pasiva, es decir, construido con el verbo ser, que estará en forma personal, y el verbo principal en participio. Y aparte de eso tiene una característica que es que el sujeto de este tipo de oraciones no realiza la acción, sino que la recibe. Por ejemplo, en oración activa tendríamos el mecánico reparó el coche. El sujeto, que es el mecánico, realiza la acción de reparar. Pero en la oración pasiva, al haber construido el verbo en forma pasiva fue reparado, aquí el que hace de sujeto es precisamente el que recibe la acción, no el que la hace. El coche fue reparado por el mecánico. Por eso al sujeto de la oración pasiva se le suele llamar sujeto paciente. Los complementos de la oración de tipo 2, es decir, la oración pasiva, pues van a ser, los que pueden aparecer, los normales, son el complemento agente, el complemento indirecto, que puede aparecer, aunque no es muy normal, y luego los complementos circunstanciales.
Por último, las oraciones, vamos a las oraciones de tipo 3, que son aquellas en las que pueden aparecer ya pues esos complementos, como son el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento circunstancial, el complemento de régimen y el complemento predicativo, que ya iremos explicando poco a poco en el próximo vídeo. Lo explicaremos, y no solamente eso, sino que aprenderemos pues de qué tipo de sintagma pueden ser, eh, cómo localizarlos y cómo reconocerlos dentro de una oración. Pero básicamente, para una primera pincelada sobre todo esto, os voy a dejar también el PowerPoint para que lo tengáis, lo voy a pasar por el modo para que lo tengáis. Y bueno, pues le vais dando vueltecillas para poder luego hacer algunos ejercicios que vamos a poner. ¿De acuerdo? Pues con esto he terminado y espero que todo os vaya bien y que nos vemos prontito, ¿vale?